Buenas muchachos, ¿cómo están? Vamos con otra edición de la gran serie Wisdom Gameplays de Apeiron. En esta ocasión traemos... La idea es ir mostrando diferentes builds y diferentes cuestiones del meta, ¿no? Referidas al gameplay. Así que en esta ocasión traemos una build basada en una de las pasivas del momento, más metas, que es la P8 de aire Combo Star. Y una build basada también en la composición que salió top 2 de la pasada Guild Wars y una composición que yo mismo jugué, terminé en el top 46 yo con esta build y bueno, mostrar un poco de gameplay y de cómo funciona, en qué se basa, qué variantes hay para jugar alrededor de Combo Star y demás, ¿no? Esa es la idea. Así que vamos rápidamente directo al árbol de habilidades de este planeta que tengo yo y esta build que tengo armada para mostrarles un poquito cómo funciona. Básicamente, en esta versión que estoy jugando yo, estamos jugando con un Foresty, que recordemos que tiene agua, aire y tierra, no tiene fuego. Y bueno, básicamente es un Foresty que ya tiene de forma Bird, tiene Combo Star, por lo tanto le damos 6 de 6 puntos en el caso mío. Y un poco leemos y para que entiendan todos a qué va Combo Star, que lo que dice que es básicamente que tu avatar gana 20% bonus de ataque speed cada vez que haces daño o hiteás un enemigo avatar o un apóstol con tus básicos, con tus ataques básicos. Durando 8 segundos este bufo de ataque speed, ¿ok? 20% cada vez que vos hiteás un avatar o un apóstol con básicos. Hasta ahí estamos, ¿no? Durante 8 segundos hasta 60%. ¿Ok? En este caso yo la tengo 6 de 6, por lo tanto, con 3 ataques básicos, yo en el tercer ataque básico, en realidad así es como está funcionando, vos ya llegás al 60% este, que es el máximo. ¿Ok? Una vez que estás, leen la segunda parte, una vez que estás full stackeado, este ataque, esta velocidad de ataque adicional, tu avatar gana 30% de ataque básico de daño, 30% más, y 15% de velocidad de movimiento adicional por 8 segundos. Está entonces, es muy bueno para wills que te salgan a buscar, que vos pegás un básico, pegás dos básicos, al tercer básico estás pegando con más velocidad, estás pegando con más daño y te estás moviendo más rápido. Nada más que aclarar. Nada más que aclarar con esto, suena demasiado bueno y lo es, efectivamente hablando, ¿no? Pero bueno, después esta pasiva sola por sí solo, vamos a decir, no es que termina de ser totalmente rota. Tenés que acompañarlo de una will que tenga sentido, de unos apóstoles que tengan sentido con la will, las habilidades que elegiste, con las pasivas que tenés disponibles. Entonces, eso es algo que se estuvo desarrollando en el meta. Yo estoy jugando una versión que es la misma que se jugó, o una de las versiones que se jugó en el top, que es jugando con WS5 como carta principal. Hablando de agua, tenemos WS5 que es la ola, que la jugamos 5 de 8 para tener más daño y las tres upgrades habilitadas, que cada uno de los upgrades, además de darte un bufo, no voy a detenerme mucho en cada uno de lo que hace ellos, pero hace que sin estos tres upgrades vos no podrías, la bola no rebotaría 4 veces como es que rebota. Además de eso, yo con mi planeta, al tener 45 puntos de agua, decidí jugar con 2 puntitos en Overflow para más curación y un poquito más de daño si es que tengo maná. 5 puntos a Life Drain y 5 puntos a Gathering Magic. Esto es un build estándar de agua porque son las dos mejores pasivas de la rama de abajo. Yendo para el lado de tierra, en el caso mío estoy jugando con todas pasivas de tierra, menos con tierra C1, una de las habilidades que también seguramente vamos a hacer un video sobre cómo funciona, que rompió el meta y varió bastante, que bueno, es tierra C1, que es la pelota, con cada uno de sus upgrades. Wild Growth 5 de 5, Tauskin 4 de 5 y si mal no recuerdo tenemos unos puntitos acá, 3 de 5 en Partos de God, más 5 de 5 en Titan Force, para tener más daño básico, ¿ok? Y respecto a aire, jugamos con AC1 de aire, sin darle el upgrade del medio. Ponemos Flow 5 de 5 para velocidad de movimiento y tenacidad. Ponemos Static Char 4 de 5 para ganar más velocidad de movimiento mientras estamos dashando, que eso es muy importante. Le damos un puntito que nos quedó acá colgado a Air Poisoning para aplicar a Blaze o Toxic, perdón, para aplicar Toxic en este caso. Y jugamos con Featherweight para tener más CD del dash y bajar nuestro costo de maná de forma general del deck en forma pasiva a 5 de 5, ¿no? Esta es un poco la idea. En cuanto a skill slot salimos con Ola y después el orden da igual, pero bueno, son las dos skills que tenemos. Y yendo un poco, bueno, este planeta justo que estoy jugando yo es un Foresty, como le comenté, que tiene el ataque en cono. No es este que estamos viendo acá, pero tiene el ataque en cono.
Y bueno, básicamente hace que cuando vos le estás pegando a una unidad, recordemos que el ataque este, la forma es la que tiene Econo, ¿no? Que lo que hace es que vos pegás un 200% más cuando la unidad a la que le estás pegando solamente le estás pegando esa unidad, básicamente, por explicarlo de alguna manera media rebuscada, ¿no? Pero, o sea, si vos le estás pegando a esa unidad sola, haces un 200% de daño más. Si le pegas a esa unidad y a otras más unidades, dividís mucho más el daño que otro ataque básico, como por ejemplo el staff o el libro. Pero es muy bueno para salir a chasear, porque vos estás buscándolo, intentando isolar a la unidad que estás hiteando, entonces ahí estás haciendo mucho más daño, no solamente estás haciendo mucho más daño de forma base, sino que también activás el combo star para hacer ese daño más rápido, con más hits, sino que también ganás más daño y además ganás velocidad de movimiento. Entonces un poco, ahora vamos a ver gameplay. Pero antes de eso pasamos a los apóstoles que decidí yo para armar esta build. Que tenemos tenemos dos Priest, tenemos misiles acá muchachos, a diferencia del video anterior, tenemos misiles 99 cada uno de los Priest. Fíjense cómo este juego con Almost Invincible, Almost Visible, perdón, de primera carta. Y después tenemos Cheerleading, que es una carta que te buffa el ataque speed y el daño a todas las unidades. Y tenemos otra carta que es muy buena, que es Retribution, que por coste 1 en la zona, ahora la vamos a ver en acción, en la zona de donde está el Priest y en la zona donde está el Avatar, va a hacer una onda expansiva que stunea, que knockbackea, mejor dicho, y hace true damage. Muy buena para cancelar habilidades, para chasear, para ser agresivo, ir a buscar, molestar al rival. Además de eso, esta build no funcionaría si no tendrías un Hunter con la famosa Trap, que está siendo muy usada, y una carta que es el MVP de esta build, que ahora la van a ver, que es Knight of the Hunt, que una vez que vos la cargás, o sin cargarla también, le da velocidad de ataque tanto a tus unidades como al avatar. Entonces ya van un poco viendo por dónde viene la mano, ¿no? Acá tenemos otro Hunter que también tiene Trap y lo tengo para tener como segundo Hunter, pero no tiene Knight of the Hunt. Y el MVP, si me preguntan, el MVP de mi build, que es este demente IB96 con Carshark inicial, Killer Instinct y la carta MVP, mejor dicho, de esta build, que es Sneaky Smokescreen. Y ahora van a ver por qué les digo lo que les digo. Así que nada, sin más, vamos al gameplay. Voy a hacer una aclaración antes de decir todo esto. De todos los matches que vamos a ver, es solamente una ronda, vamos a mostrar. Y para que el video no sea tan largo y también para tener la mayor variedad posible. Y también la idea, un poco para aclarar, la idea de este gameplay, de estos gameplays, es mostrar cómo se juega la Will y cómo poder jugarla efectivamente, ¿no? No es mi idea agarrar y decir, bueno, le gané con esto, le gané a este, y uy, qué bien le gané a este y creerme la gran cosa por eso. Sino que simplemente es mostrar la Will esta que estoy jugando y mostrarla de la mejor manera posible. Entonces, nada, primera partida jugamos contra Toby, terminó top 4, si mal no recuerdo, Toby en la última Guild Wars. Jugador de ATL muy bueno. Y en esta ocasión, si mal no recuerdo, me está jugando con un Delta. Bastante optimizado para jugar plumas. Con la habilidad Aire C5, con apóstoles también bastante interesantes. Por no decir buenos. Así que nada, vamos a ver cómo sale. Y le damos directamente. Nada, fíjense como sticker de su lado, sticker del mío. Mi básico pegó 994 recién. Acá es donde les voy a mostrar. Ya pegué 2 en este spot. ¿Cómo arranco en el tablero? Arranco cerca del apóstol de él. ¿Para qué? Para ya empezar con esa carga de básicos. Mi tercer básico van a ver el daño adicional que hace. No solamente el daño adicional que hace, sino el efecto que va a tener alrededor de mi avatar, que es un efecto verde, que significa que el combo star está activado ya. Así que nada, vamos con eso, fíjense. Tercer básico, 1260. 300 más de daño prácticamente. Y empieza a pegar más rápido el avatar. Fíjense cómo tiene la animación verde. Entonces, bueno, nada. Siguiendo con la partida, acá es donde nosotros jugamos a con las olas, no solamente curar, porque las olas curan, sino también a proteger con CC a mis Priest. Porque yo contra plumas necesito tener ventaja, o contra habilidades agresivas, plumas, conejito y otras, necesito tener ventajas de apóstoles y aprovechar ese daño que tengo más. O sea, no es solamente pego y gano, sino que también por eso juego con dos Priest, para poder tener ventaja de apóstoles y poder sacarle más daño. Fíjense como ahí en vez de no pegarle al Warrior fui a buscarlo a él. Error de mi parte, acá yo lo que tengo que hacer es ir a matar todo lo que me encuentro adelante y no preocuparme tanto por los apóstoles. Pero fíjense cómo está pegando mi planeta, está pegando unos misiles que no para. Pero bueno, más allá de pegar, yo acá lo que busco es un poco ahí con el Retribution y con el daño de los básicos. No volverme loco y salir a matar, sino que ahí con aire C1 proteger un poco mis prismas, el Almost Invincible.
Y acá creo que, si mal no recuerdo, me equivoco, tiro ese almost que no sale, porque justo le pega la tercera bolita de su zip zap. Y eso es algo que me va a complicar la partida. A veces hay situaciones, gente, en las cuales es mucho más worth no tirar 4 maná a la basura, porque hay un, no sé, un 5% de probabilidad de que esa habilidad salga, que, que tal vez guardarse ese maná para una segunda jugada y ya dejar morir a ese apóstol. Total, yo acá tenía una ventaja de 4 apóstoles contra 2. Dejar morir a ese y tener más 4 más de maná tal vez era más worth que bueno. Pero bueno, sigamos. Vamos a ver un montón de estos errores en el transcurso de las partidas, así que nada. Sigamos a ver cómo sigue funcionando. Acá tiramos otro Retribution como para seguir intentar molestar y hacer daño. Acá él me pone unas plumas muy buenas. Pero yo no dejo de pegar en ningún momento, ¿no? Que es un poco la idea. Acá es donde él veo a mis apóstoles con poca vida, entonces tomo la decisión de protegerlos y curarlos con la ola. Al mismo tiempo puedo hacer las dos cosas gracias a jugar aire agua C5, perdón. Terminamos de matar al mago de él y quedamos en una situación de 3 apóstoles contra uno. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta build? No, en realidad no es qué es lo que tengo que hacer con mi will, qué es lo que tengo que hacer contra la will de él. Yo no puedo a Plumas dejarlo respirar, porque si vos dejás a Plumas respirar, acumular maná, recursos, lo que sea, él junta 2 plumas seguidas, te mata a los apóstoles, se cura y te empata la partida directamente. Yo estoy en una posición en la que tengo menos vida que él. Entonces, la decisión acá siempre es: estoy en este spot con mis 3 apóstoles vivos, los tengo vivos ahora. No puedo esperar a que se cierre el círculo y aguantar con sustain. No, tengo que ir a buscarlo porque tengo que combostar. Entonces fíjense cómo se juega esta parte. Salimos a buscarlo con aire S1. No sé si era aire S1 la play, pero intuí que sí. Acá tenemos un poco de paciencia en este momento de la partida. Salvamos al Hunter con la trap. Se me muere el Priest, pero qué costo. Miren el spot en el que estamos. Se me muere el Priest, pero lo caí a piñas, muchachos. Le di con todo lo que tenía en ese momento. Entonces, ahí es donde yo les comento que hay que ir a buscarlo con Combostar. Acá creo que me tiro un Smoke Screen solamente para poder tener velocidad de movimiento y que él no se pueda escapar tanto. Mal jugado por mí este spot. ¿Para qué quiero las olas, gente? ¿Para qué quiero las olas? Acá tengo que descartar automáticamente estas 3 olas y seguir jugando rápido la partida y ir al siguiente movimiento para no dejarlo, para ahogarlo, terminar de no dejarlo levantar la partida. Acá esperamos mucho, ahí erramos ese básico, bien esquivado por Toby. Ese segundo básico también lo erramos. Y bueno, nada, vamos a intentar, ese básico lo pegamos y ahí intentamos ir a pegarlo. Este es el momento. Sigo viendo la replay y digo, de nuevo, ¿qué hago con las olas en la mano? Esta sola de 5 se tiene que ir, esta ola de 5 se tiene que ir. Pero bueno, no importa, seguimos jugando. Tampoco nos tenemos que volver locos. Pegamos ese básico, bien, que conecta, y ya el rock lo termina de matar. Son pequeños detalles que hay que ir puliendo, que uno cuando ve la replay lo ve, ¿no? Entonces nada, esta partida contra Pluma se puede jugar de esta manera y se mostró un poco cómo le fuimos limpiando a los apóstoles. Claro, ahora pasamos a la segunda. La segunda, si mal no recuerdo, es contra Amak, también jugador de Sura, creo que fue el que terminó top 1 en este anterior Guild Wars, creo que terminó top 15 por ahí. Jugando tierra C5, AC1, AC2, una build muy optimizada, de las que más me cuesta. Y este match creo que lo perdí, pero esta ronda creo que la terminé ganando, no recuerdo bien del todo, ahora lo vamos a ver. Pero nada, fíjate cómo él jugando tierra C5, la play que tiene uno para jugar en contra es mover a las unidades de la zona, ¿no? Entonces es un poco lo que intentamos hacer. Por lo menos también proteger ahí al Rogue y tener el Karshar para una segunda ola, cosa de tener un poquito más de sustain. Fíjense como yo con Hawkeye me intento bufear los básicos. Y acá yo intento que mi básico le pegue solamente a una de las unidades, lo cual no estoy logrando, lo estoy haciendo mal. Pero bueno, es un poco la forma de jugarlo, ¿no? Acá intentamos cancelar el tierra C5, lo cual nos da un montón de aire. Y acá vamos a intentar a molestarle a los apóstoles de él, cosa de... A los Hunters de él, mejor dicho, cosa de intentar. Fíjense esta ola que mal tirada que estuvo, que le pegó solamente la ida, pero la vuelta ya erró acá. Pero bueno, mientras tanto nosotros seguimos trayendo básicos y seguimos pegando. Él acá me conecta un muy buen headshot más hace uno, pero se apuró un poquito. Por lo que yo perdí, pude esquivar eso. Acá sacamos Baby K, fíjense el daño que hacen los apóstoles de él y él también con los básicos. Acá tomamos la decisión de con las olas ceciar a su Hunter, cosa de poder rusharlo. Y eso me da la posibilidad de hacerle todo este daño. De poder liberar a su Hunter y poder pegarle. Que él se concentre tal vez en sacar a los apóstoles de esa zona y por consecuente perder todo ese gap que tenía como para levantar la partida. Pero bueno,
Ahí seguimos pegando básico, cerramos ese básico. No, pegamos ese segundo básico, pegamos el tercero, pegamos el cuarto y si no esquivas los básicos y lo dejas un poquito de aire a combostar, te arruina. Un poco de eso para mostrar cómo funciona la pasiva, ¿no? Bien jugado por Ama, que igualmente esa ronda, creo que esta partida me la terminó ganando, porque después le encontró la vuelta, pero bueno, un poco para mostrar cómo funciona el combostar en ese spot. Donde el rival se olvida un poco de que le estás pegando básicos y se le va la partida. Así de rápido es el sentido. Acá estamos jugando contra Godlin peruano, que es Draxo. Que es otra versión de Tierra C5, que juega Tierra C5, Zip Zap, AC2 y Conejito, que es WS3. Acá vamos a ver un poco cómo se juega, pero desde el punto de vista nuestro se juega parecido. Se juega moviendo las unidades del Tierra C5. Fíjense como ahí con la trap saco a ese Hunter. Y también protegiendo un poco. Si mal no recuerdo, ahí tiramos una ola lo más horizontal posible y tiramos Karjar enseguida como para tener otra en mano. Cosa de buscar la curación acá a nuestro Rogue, ¿no? Que si nosotros logramos curar un poco a este Rogue, ya tenemos una buena posición en la partida, porque yo voy a terminar limpiando la backline de él con los básicos. Entonces, un poco intentamos hacer esto en esta situación. Fíjense como acá otra ola más Olmos de una, no lo dejo que me lo mate. No lo dejo que me lo mate, esto es importantísimo. Si yo no hacía esto, prácticamente hubiera perdido la partida, creo. Y una vez que pasa esa situación de la partida en la cual pude proteger efectivamente a esta unidad, activo los potenciadores de ataque básicos que tengo en mi build, que es el anterior. Acá lo vamos a ver. Uy, perdón que me pasé. Acá vamos a ver que tiro. Antes de esto logro tirar. Acá tiro el Moss Awesom después de la ola. Y acá es donde tenemos en mano el Knight of the Hunt y también el Cheerleading. Entonces, ahí tiramos una bola como también proteger un poco más. Tiramos Sneaky Smokescreen, que es para proteger de los ataques básicos a los apóstoles o a las unidades que están en esa zona. Y ahí sí, descartamos, terminamos de cargar el Knight of the Hunt y también el Cheerleading. Y creo que, si mal no recuerdo, acá prendemos todo lo que tenemos. Prendemos todo, prendemos todo. Prendemos el Cheerleading, fíjate cómo empieza a pegar mi planeta. Prendemos el Knight of the Hunt y empezamos a pegar, empezamos a pegar, empezamos a pegar y el rival no puede respirar, básicamente. Viendo la partida de nuevo, tardé mucho en hacer esa play. Eso lo tendría que haber hecho antes. De hecho, es una composición que funciona muy rápido. Las cosas pasan de una y tus oportunidades son de una. Entonces nada, un poco para tener en cuenta de que ahí activamos y rushamos daño. Si él está enfrente, la va a pasar mal él el avatar. Si están las unidades de él enfrente, también. Entonces las dos situaciones te dan una win condition buena. Pero antes de eso hubo que setear y preparar un poco todo ese daño y esa situación de la partida, ¿no? Para no quedar muy expuestos. Siguiente partida contra Baker, jugamos, que estaba jugando en esta ocasión una build muy parecida a la nuestra, gente, con Combo Star también. Combo Star Simbiosis tiene pasivas y además Fuego C5. Es una build que también carga básicos y te arruina. Si vos te desconfías, te arruina. Entonces tomé la decisión de parar el tablero de esta manera, porque yo ya sabía que estaba jugando contra Fuego C5. Entonces, a propósito, junto dos Priest y junto todas mis unidades en la zona, cosa de que su fuego C5 no de alguna manera mate primero a un Priest y mate después a otro, cosa de que me dé el tiempo suficiente. Y no solamente los paro de esta manera así, todos adelante, sino que los paro de esta manera y yo en un costado para que empezar con una buena ola horizontal que proteja a mis unidades del daño que vamos a ver en este momento. Entonces, un poco ese fue el plan de la partida y el planteo para esta tercera partida de esta ronda que veníamos jugando. Entonces nada, arrancamos con un básico, básico 1, básico 2, ya tenemos el combo estar cargado, tiramos la ola, tiramos el Karjar y si mal no recuerdo seguimos hiteando. Acá es donde no tenemos que dejar de hitear porque tenemos el combo estar activado. Fíjense que metí 3 básicos yo desde que activé eso. Pero bueno, tampoco en este spot podés desconfiar y dejar muy ahí a la deriva a tus Pris. Porque vos igualmente tenés que mantener a los Pris con vida, cosa de que te den ese sustain para seguir rushando al rival todo el tiempo. Entonces, nada, fue un poco lo que hicimos, pegamos el tercer básico, tiramos una ola que nos quedó ahí en horizontal, cosa de salvar a los Priest. Y bueno, empezamos a intentar ahí pegar los básicos. Acá intentamos cancelar un tierra C1, no lo logramos, pero bueno, él también con sus variantes. Acá yo
Busco soltarle el básico a él, mal por mí, tendría que haber terminado de matar a ese Priest, pero bueno, nada. En el momento es como que van pasando las cosas muy rápido. Tiramos otro Retribution para empujar un poco las unidades y tal vez cortar alguna habilidad. Lo mismo acá, bueno, nada. Intentamos que nuestras unidades, acá lo que estamos intentando es que sí, está bien, no estamos pegando, no estamos haciendo daño, pero estamos intentando proteger a nuestras unidades porque sabemos que tenemos ventaja. Somos 4 contra 2 en Apóstoles, entonces un poco eso fue lo que se intentó. Ahí otro Retribution para cancelar una habilidad, él me conecta muy buen headshot más hace 1. Acá jugamos esto y acá chileamos un poco, cosa de que con su fuego C5 él no termine de matar a nuestras unidades. Acá tiramos Knight of the Hunt y Karshak para traernos otro Knight of the Hunt. Muy bueno antes que se mueva el rogue, aprovechar ese Karshak para acelerar la rotación del Knight of the Hunt, que es clave para nuestra compo. Y empezamos a hitear, empezamos a castigar ahí. Empezamos a ir a buscar a... Ahora creo que salimos a buscar al rival en este spot. Salimos a buscarlo con Retribution, cancelamos ahí o intentamos cancelar una habilidad, no lo logramos eficientemente. Salimos a buscarlo, no lo podemos dejar respirar, lo mismo que contra Plumas, no lo dejas respirar acá porque estás en una situación ventajosa con los apóstoles vivos. Entonces nada, ahí Retribution para intentar cancelar el fuego C5, no lo logramos, pero activamos Knight of the Hand y seguimos hiteando gracias a ese Karshak. Y acá lo esperamos con la Root Trap y ahí se nos regala para poder pegar ese último básico más la última piedra y terminar la partida con estilo. Que igualmente estaba un básico, pero bueno, no creí que era mucho más rápido tirar la pelota, por así decirlo, en ese spot, que la pelota la usas en situaciones de última la partida. Fíjense cómo no se está usando al principio de las rondas, ¿no? Por lo menos en estos matchups. Pero bueno, buena partida, es una partida bastante pareja, si me preguntan, en términos de daño, porque él también tiene mucho daño con los básicos y tiene el básico que es la staff que pega en daño en área y también hace mucho daño y barre las unidades de forma efectiva. Yo de hecho gracias a tener Smokescreen puedo proteger a mis unidades más efectivamente y no dejar que me hitee. Acá último game de la serie contra Toby de nuevo. Creo que en esta ocasión está jugando caja, o sea está jugando tierra C6, tierra C1 y Zip Zap con una build diferente. Está jugando creo que con un Hunter o un Rogue. A ver si déjenme ahí un Rogue, un Hunter y 2 Priest. Una build más defensiva, más controlera, si se quiere. Y es una partida que nosotros tenemos que jugar diferentes porque no nos va a dejar cómodo el tema de pegar básicos, ni tampoco es tan efectivo el tema de pegar básicos. Fíjense como ahí intentamos sacar al Hunter de la zona de la caja. E intentamos defender con Olmos el primer golpe de la caja, que es importantísimo de defender, lo que es el que más daño hace al final del día. Pero mal tirado el Olmos porque deja fuera al Rogue. En el apuro de querer tirarlo por tirarlo, dejamos afuera. Pero bueno, acá acomodamos un poco la situación con una ola que protege a estos dos apóstoles. Esperamos a que termine el Minestun de la caja para poder tirar las cartas adentro de la caja. En este caso ese Karshak. Acá, bueno, nada, chileamos, vamos cargando el básico. Mientras estás haciendo esto, todo el tiempo tenés que moverte y dashear para poder usar Featherway bien, que es la P5 de aire. Activamos el Knight of the Hunt para poder seguir haciendo el daño. Activamos el Retribution ahí como para separar un poco a los apóstoles. Recuerden que a mí siempre me conviene que los apóstoles estén separados, así puedo meter el 200% de daño adicional que tiene mi ataque básico. Entonces eso lo hacemos adrede. Y ahí intentamos presionar un poquito. Me preguntan, ¿era la mejor decisión? Creo que no, creo que acá había que seguir intentando matar por lo menos uno de los Priest de él, el que está abajo a la izquierda. Cosa de estar un poco más tranquilos. Acá él tira un Retribution, también espero yo para tirar el CC. Yo creo que acá tiro una ola y también lo salgo a buscar. Ese AC1 lo tiro rápido pensando que él está casteando una caja. Pero bueno, está casteando un AC1, entonces bien baiteado por parte de Toby para mí. Ahí esquiva ese básico bien hecho. Y nada, yo estoy en una situación en la cual intento presionarlo y lo que yo tendría que estar haciendo es intentando cancelar la caja. Pero él muy bien hace una jugada increíble que es a propósito, yo conociendo a Toby lo hace totalmente a propósito, alrededor de la pelota empieza a castear la tierra C6 y hace que yo con este AC1 no lo pueda cancelar porque la pelota no puedo esquivar la pelota con mi aire C1. Tendría que en este spot tendría que hacer algo así, tendría que dashear para este lado y después desde acá tirar un AC1 para cancelar esto, pero ya no me da el tiempo. Entonces muy buena play por parte de él para dejarme castear para dejarlo castear la caja. Tira una buena caja. Me pone un aprieto porque estas 3 unidades míos reciben un montón de daño. Y yo tomo la decisión de tirar una ola vertical, cosa de a la pasada curar un poco a mis apóstoles.
que creo que fue una decisión acertada. Además de esa decisión, tomamos la decisión de meter un Almost Vincible que creo que agarra justo a ese rogue, no estoy seguro. Y ahí intentamos ir a molestarlos, no dejarlo que nos castee tanto la pelota. De hecho, tiramos una pelota más para que cure a estas unidades que están... Tengo 4 unidades, las 4 están vivas, pero las 4 tienen poca vida. Entonces esa pelota acompaña un poco a la curación global de mi deck. Erramos igualmente la pelota. Y ahí con Retribution cancelamos una caja que creo que nos hubiera dejado afuera. Porque ahí es donde él empieza a levantar la partida con caja, más pelota, más pelota, más pelota. Entonces, nada, ahí cancelamos esa tierra C6 y lo vamos a buscar, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer, activamos Knight of the Hand, pegamos, pegamos, pegamos. Ahí yo tengo que seguir hiteando, preferí stunearlo, pero bueno, recibe mucho daño Toby en ese spot, recibe muchísimo daño, más que el que hubiera querido seguramente. Tiramos AC1, tiramos Karja para traer el AC1 de nuevo. Eso es muy bueno para poder tener otro cancel porque si él quiere levantar la partida con la caja. Ahí erramos ese AC1. Pensamos que iba a dashear para el lado, al lado raro, vamos a decirlo. Y ahí tenemos una ola que no creo que no teníamos que haber tirado, pero bueno, lo vamos a buscar ahí con otro Retribution y acá es donde se le va la partida a Toby porque terminamos de cancelar gracias a Retribution 2 cajas, muchísimo valor por coste 1 de los Retribution y GG para nosotros. Pareció una partida muy para mi lado, pero es una partida difícil de ganar contra Caja y Tierra C1, que es una build a la cual le deberíamos dedicar un video entero porque es muy meta y está bastante buena. Pero bueno, un poco creo que tuvo sentido haber mostrado todas estas partidas contra diferentes composiciones, cosa de entender un poco cómo funciona y cómo va evolucionando. Nada, y hablando un poco de la composición, es una composición muy difícil de jugar, es una de las composiciones que parece fácil acá, que tenés que pegar básicos y nada más, pero tiene un montón de micromecánicas que costaron un montón de tiempo aprender. Yo la jugué los últimos 4 días de la season y recién el último día sentía que realmente la había entendido y la había aprendido medio a jugar, pero todavía sigo aprendiendo. Y bueno, nada, un poco eso, gente. Creo que espero que les haya gustado el video, no lo quiero hacer mucho más extenso. Y estamos viéndonos en la siguiente edición de Wisdom Gameplays. Les mando un abrazo y les agradezco seguirnos hasta acá. Chao.